Tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, cuando nos piden encontrar la o las afirmaciones correctas, que muchas veces cada uno de los enunciados es una fórmula o es una actividad a resolver. En este caso, este tema que está enmarcado dentro de lo que es teoría atómico-molecular requiere cálculos, pero también requiere conocimientos teóricos importantes que deben tener en claro para poder avanzar en la resolución de este tipo de actividades. Nos piden encontrar la o las afirmaciones correctas. Me dicen que el peso atómico absoluto del hidrógeno es una UMA. El peso de una UMA aparece en la tabla periódica, ¿sí? Este valor, este valor aparece en la tabla periódica, es el peso atómico relativo, por eso está expresado en UMAS. Si a mí me piden peso molecular, peso absoluto, el peso atómico absoluto, y seguimos trabajando con este criterio de aprender reglas que optimicen nuestro aprendizaje y nuestro tiempo, para sacar el peso atómico absoluto, por regla práctica, ustedes saben que es el peso de un átomo, y saben también que el peso que aparece en la tabla es el peso que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es decir, si yo quiero hacerlo que no sea con regla de 3, sino una regla práctica, y me piden el peso atómico absoluto, el de un átomo, divido el peso que tengo en la tabla dividido divido el peso que tengo en la tabla dividido 6,02 por 10 a la 23. Entonces, este resultado me va a dar el peso atómico absoluto, que no es otra cosa que el peso atómico expresado en gramos, ¿sí? Entonces, yo, si hubiera tenido que encontrar una opción correcta, recuerden que tanto peso atómico absoluto como peso molecular absoluto siempre va a estar dado por la unidad en gramos, y va a estar dado por un valor que siempre va a ser 10 a la menos 23, 10 a la menos 24, siempre son valores muy, pero muy chiquititos. Si fuera peso molecular absoluto, haríamos el mismo procedimiento, pero no dividimos, no tomamos arriba el peso atómico, sino el peso molecular. Me hablan de peso molar en UMAS. Cuando yo tengo peso molar, cuando lo tengo en UMAS, es el peso molecular relativo. Cuando hablamos de peso molar, es el peso molecular en gramos. ¿Por qué? Porque es el peso de un mol. Entonces, como en este caso me hablan de peso molar, el resultado está bien, pero debió estar expresado en gramos. Vamos al 3, nos dice el 3 a la tercera opción. 3,01 por 10 a la 23 moléculas pesan un gramo. Está bien que sean moléculas y está bien que esté expresado en gramos. Lo que tenemos que ver es si el cálculo es correcto. Si yo quiero saber cuánto pesa esta cantidad de moléculas, yo lo que voy a hacer es, como me hablan de moléculas, yo sé que el número que voy a utilizar va a ser el 6,02, con este criterio de pasar el dato a moles y recién multiplicar por los gramos, que hemos estado trabajando siempre en clase. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar el valor, el número que me dan, 3,01 por 10 a la 23 moléculas, lo voy a dividir por el número de Avogadro, que es lo que tengo en mi mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Esto se me va a simplificar, el resultado me va a dar 0,5 moles, y como estoy buscando expresarlo en gramos, lo voy a multiplicar por lo que pesa el mol de moléculas de hidrógeno, que es 2 gramos sobre mol. Mol con mol se me simplifica, y cuando yo haga el cálculo me va a dar el resultado y vamos a ver si esa opción es o no correcta. Entonces vuelvo a repetir, paso de moléculas a gramos, a moles, perdón, divido 3,01 por 10 a la 23, dividido 6,02, y me da 0,5. Cuando a 0,5 lo multiplico por el peso molecular, el resultado me va a dar un gramo, y por eso esta afirmación sería la correcta. Veamos el otro. Peso molecular relativo del hidrógeno 2 es un gramo. El peso molecular relativo, como el hidrógeno tiene un 2 acá,
ese peso, 1 gramo, debió estar multiplicado por 2, y entonces el resultado sería 2, y la unidad no es gramo, porque estamos hablando de peso molecular relativo. Sería 2 UMAS, por eso a esa opción no la tomo como correcta. Y la otra, que sí usó la UMA, tomó una UMA y en realidad son 2, porque esto es una UMA multiplicada por 2. El resultado no es correcto. Si prestan atención a los colores que usé en pizarra, el rojo casi siempre, desde siempre, desde la vida, se usó para indicar cuando algo está mal, y el verde cuando está bien. Entonces, todas las opciones cuyas correcciones están en rojo es porque no están bien, y la aclaración para que sea correcta está en verde. La opción que ustedes tenían que marcar como correcta era esta, que decía que 3,01 por 10 a la 23 moléculas tienen una masa de 1 gramo. Importante que presten atención a los colores porque son señales de reconocimiento en lo que es verdadero y falso.